El mundo de las matemáticas también posee sus propios premios. Aunque no existe el premio Nobel en esta disciplina, hay un galardón que se podría equiparar a ese reconocimiento. Se trata de la medalla Fields. Estamos ante el premio por excelencia de las matemáticas. Se entrega cada 4 años y tiene como particularidad que sus ganadores deben ser menores de 40 años, con lo que se busca la excelencia matemática en los más jóvenes. Las medallas Fields deben su nombre al matemático canadiense John Charles Fields, que destacó por sus trabajos sobre la variable compleja. Se pusieron en marcha en el Congreso Internacional de Matemáticas de Toronto en 1924. Como curiosidad, la medalla muestra en su anverso la cara de Arquímedes, uno de los primeros matemáticos de la historia. En este programa vamos a conocer algo más sobre estas medallas, acercándonos a los matemáticos premiados este año 2014. También conoceremos algunas novedades sobre el Máster en Matemáticas Avanzadas de la UNED, un título impartido por la Facultad de Ciencias que ha afrontado en los últimos meses el proceso de acreditación de la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación. Nos acompañan Beatriz Hernando, que es coordinadora del Máster en Matemáticas Avanzadas, y José Luis Estevez, que es el secretario del Máster. Con ellos hablaremos de las medallas Fields, pero antes, Beatriz, de esa acreditación que ha afrontado el Máster. ¿En qué ha consistido este proceso? Es un proceso bastante largo en el que la ANECA pide información de los másteres de todo tipo, ¿no? Desde administrativas, profesorado, estudiantes, resultados, de todo tipo, ¿no? Vino en el mes de enero un panel de expertos a entrevistarnos y ellos también elaboran su informe. En este panel de expertos había un estudiante, que en nuestro caso era un estudiante de la Universidad de Cambridge, que comentó que estaba favorablemente sorprendido. Él lo expresó. En general, el panel de expertos no solía hacer muchos comentarios y entonces pues me pareció interesante que un estudiante de una universidad tan prestigiosa como Cambridge alabara precisamente eso, ¿no? El interés que él veía que mostraban los profesores y el interés de los estudiantes y la motivación de ambos, ¿no? De profesores y estudiantes. Bueno, el caso es que el 30 de junio la ANECA ya nos dio el visto bueno favorable, pero antes en el informe provisional nos pidieron que hiciéramos una modificación del máster, ¿no? Que elimináramos textualmente leo, en el informe provisional de la ANECA decía: se debe solicitar una modificación del plan de estudios para actualizar el perfil de ingreso al máster. Yo esto lo comento porque hay muchos estudiantes que no son licenciados en matemáticas que nos llaman y nos piden que por favor que volvamos a abrir el módulo de adaptación. Y yo les contesto, nosotros lo hemos tenido cerrado porque siempre teníamos más demanda de licenciados en matemáticas o graduados en matemáticas, este año por primera vez, que de otras personas que procedían de otras titulaciones. Y como no dábamos abasto para los propios matemáticos, pues lo manteníamos cerrado, pero lo manteníamos parado, pensando que en algún momento, si cambiaba la situación, lo podríamos volver a abrir. Y sin embargo, la ANECA nos ha obligado a que lo cerremos definitivamente. O sea que si efectivamente lleva 3 años cerrado, pues que en la documentación oficial del máster desaparezca ese perfil de ingreso. Y entonces, por esa razón, lo hemos hecho desaparecer, ¿no? Y luego, bueno, las otras pequeñas modificaciones que nos ha indicado la ANECA que tenemos que hacer para conseguir el favorable, pues son cosas nimias que ya se han hecho, pues de determinada documentación, hacerla pública. Toda la documentación que se generó por parte de la ANECA para este informe está en abierto en la página web del máster. Entonces, cualquier persona que esté interesada en ver el informe final de la ANECA, ahí está abierto para que lo puedan leer.
Vamos a comentar las novedades que presenta este curso, el máster, las más importantes. Sí, bueno, pues en cuanto a personal, aquí tenemos a José Luis Estevez Balea, que va a formar ahora parte de la comisión del máster, como secretario del máster, en sustitución de Alberto Borovia, que ya llevaba 5 años y pues estos tipos de labores agotan bastante. Hay que repartir el trabajo. Hay que repartir el trabajo y renovarse. Y bueno, pues tenemos la suerte de que José Luis ha aceptado ser secretario, aquí está con nosotros colaborando un año más en estos programas de radio tan interesantes que hacemos. Y el otro cambio ha sido el profesor Cirre, que es un investigador bastante activo del departamento, que ahora va a dar la asignatura de superficies de Riemann, que antes daba a Javier Pérez, y Javier Pérez sigue en el máster, pero ahora da la docencia de geometría diferencial. Y bueno, este año tenemos un estudiante Erasmus que viene de la Universidad de Linköping, en Suecia, y han entrado por primera vez estudiantes graduados en matemáticas, y han entrado 3 graduados en matemáticas, que es una novedad porque hasta ahora solo entraban licenciados en matemáticas. Vamos ahora, profesores, a abordar el tema central de este espacio, las medallas Fields. Antes hacíamos un poco de historia, profesor Estevez. Las medallas Fields se entregan cada 4 años a investigadores o matemáticos menores de 40 años que hayan tenido resultados pues, relevantes en las matemáticas, en cualquiera de las ramas de las matemáticas. Este año, en el año 2014, que fue el último Congreso Internacional de Matemáticos que se ha celebrado en Seúl, pues la recibieron 4 personas, 4 matemáticos, y por primera vez uno de ellos con origen latino o semilatino, y por primera vez una mujer ha recibido esta medalla. La mujer es Mariam Mirzaarkani, de origen iraní, y los otros galardonados son Artur Ávila, el franco-brasileño, Manjul Bhargava, de origen indio, y Martin Heider, austríaco. ¿Se pueden equiparar estas medallas, estos premios, a los premios Nobel? Bueno, sí, de hecho eran considerados los premios Nobel hasta hace poco que se retomó el premio Abel, que premia una carrera. Estos premios, las medallas Fields, son premios a la precocidad. Se daba el caso de matemáticos con mucho nombre que no habían podido optar a ese tipo de premio, porque tampoco da para tanto, ¿no? Hay muchos nombres que se han quedado fuera de las medallas Fields y bueno, pues que se han recuperado ahora, como el caso de Atilla, de Gromov, etcétera, que han llevado el premio Abel, que es el que otorga la Academia Sueca, y que sí, ahora es el premio Nobel, es el verdadero premio Nobel de matemáticas. Las matemáticas, como todas las ciencias, han avanzado mucho en los últimos años, pero no es muy habitual que escuchemos en los medios de comunicación hablar sobre sus descubrimientos, porque muchas veces son difíciles de entender para el gran público, ¿verdad? Bueno, sí, es verdad. Es verdad que no sé. Últimamente se ha oído hablar, pero más quizá por la anécdota de que se han resuelto 2 conjeturas centenarias, como el caso de la conjetura de Fermat por Andrew Wiles, que llevó la medalla Fields en 1998, y la conjetura de Poincaré, que llevó, entre comillas, la medalla Fields porque no la rechazó, pero bueno, que se le concedió a Grigori Perelman en el Congreso de Madrid, en el ICM de Madrid en 2006, en el congreso en el que estaba implicado nuestro departamento, con Emilio Jalance al frente de otros compañeros en la organización de este congreso. Y como decía que Perelman la rechazó, la medalla Fields, pues por motivos que él sabrá, y con ello rechazó también $1 millón de dólares que llevaba la medalla como dotación. Bueno, de todas formas, estos 2 matemáticos fueron premiados, aunque creo, profesor, que hay alguna anécdota interesante al respecto. En realidad, Andrew Wiles no llevó la medalla Fields, porque Andrew Wiles, esto tiene también anécdota, porque Andrew Wiles era mayor de 40 años cuando en 1998, pero era tan grande la conjetura, llevaba 350 años sin demostrar, y era de un enunciado enormemente sencillo, es decir, este enunciado sí se puede entender por cualquier persona. Y entonces se le otorgó la bandeja de plata de la Organización Internacional de Matemáticos, y la recibió junto con los medallistas, porque era un poco injusto que por 2 años una cosa
una cosa así tan grande pues quedase fuera de premio. ¿En qué áreas de investigación se ha premiado a estos galardonados? ¿Por qué trabajos? Manjul Bhargava es alumno de Andrew Wiles y como alumno de Andrew Wiles pues se dedica a la teoría de números. Artur Ávila estudia sistemas dinámicos y Mariam Mirzakhani es geómetra, o sea, es del área de geometría, análisis, topología y también sistemas dinámicos, es alumna de Kurt McMullen y a su vez, bueno, como lo diremos, alumno de Dennis Sullivan y a su vez alumno de William Thurston. Entonces es toda la escuela de geometría y topología en dimensión baja, pero en el caso de McMullen pues ha unido ahí muchos tópicos alrededor de esta teoría. De hecho, McMullen llevó la medalla Fields en el mismo congreso donde llevó el premio Andrew Wiles y era por un libro que era una especie de diccionario entre la teoría de grupos kleinianos y la teoría de sistemas dinámicos o la dinámica en el plano complejo, digamos. Bueno, y Martin Heidegger es de ecuaciones diferenciales... Parciales estocásticas. Estocásticas, sí. Comentaban nuestros profesores que los premiados no pueden tener más de 40 años. Esto puede resultar curioso, ¿no? En una ciencia donde los resultados se refieren en ocasiones a problemas centenarios, hablábamos antes de la conjetura de Poincaré, ¿no? Parece un poco sorprendente, ¿no? Es cierto, sí, es muy sorprendente y además pues yo creo que en los tiempos en los que la matemática ha llegado a un grado de especialización muy grande, pues pedirle a una persona de menos de 40 años que utilice toda o sepa escoger en esa teoría y resolver problemas contra el que se han estrellado gente pues muy notable o muy buena, pues es verdaderamente pues de mérito, ¿no? Y bueno, yo creo que también habría que tener en cuenta el mérito de estas personas junto con las de sus directores de tesis, o colaboradores, porque es verdad que, por ejemplo, en el caso de Artur Ávila, pues que es una persona especialmente, creo que cuenta con más de 30 colaboradores en sus trabajos, o sea que es una persona que aparte de eso pues tiene la habilidad de investigar y de comunicarse con otras personas, ¿no? Eso también es importante, es algo a destacar. Yo creo que la razón principal para solamente darle estos premios a gente menor de 40 años es un poco pues con la idea de que este reconocimiento a esa edad tan temprana permita una proyección a futuro mayor por la edad tan joven que ellos tienen. En la edición de este año tenemos un premio dedicado a la teoría de los números, teoría de números. Parece mentira que todavía se pueda investigar sobre números, ¿no? Sí, y uniendo un poco con lo que estábamos diciendo, pues es cierto. Y en el caso de Bhargava, pues por ejemplo, que se dedica a estudiar la obra Disquisitiones Arithmeticae, publicada en 1801 por el gran matemático Gauss. Entonces, bueno, es una obra que es, por su lenguaje y un poco, bueno, no es fácil de leer y de hecho, pues la mayoría de los matemáticos no se la ha leído, todo está traducido al español, se puede encontrar en internet y pues son 300 o 400 páginas. Entonces, Bhargava pues, se dedica a leer esta obra y la encuentra como una fuente de inspiración. Yo creo que también ahí habría que tener en cuenta la orientación de alguien, porque parece mentira que con esa juventud uno sea capaz de moverse y de tener esa capacidad o esa intuición de dedicarse a ver esto. Y lo que hace Bhargava es ver desde un punto de vista un poco más alto los cálculos que Gauss había hecho. Es decir, él hace una ley de composición para trabajar con formas cuadráticas que generaliza la ley de composición que hace Gauss en esta obra. Estamos hablando de Gauss, que es considerado el príncipe de las matemáticas, es el sobrenombre que tiene. Sí, bueno, Gauss es uno de los más grandes matemáticos de siempre, ¿no? Y en su libro Disquisiciones, pues se interesó por las formas cuadráticas, que no son otra cosa más que polinomios de dos variables de grado 2, y desarrolló una ley de composición que ofrece un método, permite componer dos formas cuadráticas para obtener una tercera forma cuadrática. Eso es, sí, o sea, es una herramienta buena, fundamental en la teoría algebraica de números. Y la anécdota dice, bueno, pues que Bhargava un día jugando con un cubo de Rubik, pues se le ocurrió trabajar con matrices cúbicas, o sea, matrices en dimensión 3, para crear esta ley de composición. Bueno, esto es un poco difícil de explicar en 5 minutos en la radio, pero básicamente lo que se está buscando es una forma de crear conjuntos de números con ciertas propiedades y tener control sobre esos números, que es lo que no se conoce en general en la teoría de números, es escribir, por ejemplo, un número como producto de una forma binaria y una forma ternaria, es decir, una forma cuadrática
cuadrática en dimensión 2 por una forma cuadrática en dimensión 3. Lo que hace Bargava es crear una ley de composición que preserva las propiedades de una forma cuadrática o de un determinado conjunto de formas cuadráticas, como el discriminante, ¿no? Que es una cosa que es conocida cuando resolvemos una ecuación de segundo grado. Entonces, esta ley de composición pues, es la que generaliza la ley de composición de Gauss en esas disquisiciones. Lo que parece claro, profesor Estevez, es que Manjul Bargava se hacía más preguntas acerca de los números de las que nos hacemos la mayoría de la gente. A veces son preguntas que surgen, como en el caso de Andrew Wiles, pues simplemente, como decía el propio Andrew Wiles, que le fascinaba la belleza de la simplicidad de la ecuación, del problema de Fermat, y dedicó toda su vida a estudiar eso. A veces es simplemente eso, o es lo que te lleva a estudiar propiedades y a crear teorías como la teoría de ideales, que fue, pues, el origen estuvo en la ecuación de x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n no tiene solución, en fin, el problema de Fermat. Entonces, bueno, pues sí, a veces es eso, la búsqueda de algo tan simple, la respuesta a una pregunta pues aparentemente muy simple, lo que lleva a meterse en esta complejidad y a querer entender, que es lo que quieren hacer prácticamente los matemáticos, querer entender el campo en el que se está moviendo, que no está ni mucho menos suficientemente claro como puede parecer desde fuera, ¿no? Que hay muchas preguntas por responderse. Como ha comentado José Luis, ha hablado de la belleza, ¿no? De que quizá para una persona que no le gusten las matemáticas o que nunca se le hayan dado bien, pues le puede resultar un poco raro que alguien hable de la belleza de las matemáticas, ¿no? Pero claro, para los que nos entusiasma esta área de conocimiento, pues realmente sí sentimos esa motivación por la belleza de los conceptos con los que estamos trabajando, ¿no? Y por supuesto, gente como las que estamos nombrando ahora, que tienen una capacidad de pensamiento para ir más allá y ver las cosas en mayor profundidad, pues indudablemente aprecian esta belleza mucho más que cualquier otro, ¿no? De alguna manera es un estímulo, ¿no? Para ellos, el que les parece tan interesante si no estamos en un mundo matemático o si estamos rodeados de matemáticos, es que es tan bonito esto. Entonces sí, es un lenguaje formal que tiene unas ideas en las matemáticas que van más allá de la realidad, como el concepto de infinito, y bueno, pues te puede enganchar desde el punto de vista de lo estético incluso, ¿no? Sí, es verdad, y además que lo que dice Beatriz, que aquí hablamos con un lenguaje muy preciso, que eso es una cosa que también yo creo que agradecemos. Produce, exactamente, o sea, nos parece bello también, ¿no? En la precisión poder, y la exactitud que tienen las matemáticas, ¿no? O sea, te puedes equivocar, pero bueno, si te equivocas queda de manifiesto que te has equivocado y está claro, y si no, y lo que es verdad y lo que se hace, pues queda para siempre. Si está bien hecho, pues ahí está, ¿no? No está sujeto a modas, aunque sí las hay, ¿no? En los estilos, en las formas de... Pero bueno, se investiga, en lo que se investiga y eso, pero... En cómo se abordan los problemas, también hay modas, ¿no? Pero la verdad matemática es una y está ahí y perdura para siempre, ¿no? Que es una de las partes de las bellezas de las matemáticas, ¿no? Por enlazar con lo que comentaba Beatriz sobre la belleza, se comentó que Andrew Wiles se había dedicado exclusivamente al estudio del problema de Fermat por la belleza de este, ¿no? Eso dijo él y, vamos, dedicó todo su tiempo a intentar resolver ese problema. Y eso le llevó pues a meterse en unas teorías, pues en la teoría de curvas elípticas. Había teoría dedicada y conjeturas que relacionaban estas curvas elípticas con el problema de Fermat. Pero bueno, es muy sofisticado. El artículo de Andrew Wiles tiene unas 100 páginas en el Atlas de Matemáticas y no es fácil de leer, incluso para gente dedicada a ese tema. Es muy, muy sofisticado. Y bueno, y estamos hablando de un problema con el que se han enfrentado muchísimos matemáticos. Matemáticos de primera línea lo han intentado y no han fracasado. Y además, yo creo también picados porque el propio Fermat decía en sus escritos que se le había ocurrido una solución maravillosa, pero que no le cabía en el margen para anotarla. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor eso contribuyó a que excitar todavía más. Y aquí tenemos a Perelman y la demostración de la conjetura de Poincaré.
En realidad, Peremal demostró más que la conjetura de Poincaré, demostró la conjetura de geometrización de Thurston en su totalidad, utilizando técnicas de geometría diferencial. Es decir, Thurston es un tipo de matemático que no da tiempo a referirse a él aquí, es un poco injusto, pero fue el que propuso, el que enunció esta conjetura y la demostró en numerosos casos, pero utilizando técnicas puramente geométricas y de geometría de dimensión básica. Thurston creó una escuela enorme en esta rama de las matemáticas, de la que desciende pues una de las premiadas a través de Curtis McMullen, que es discípulo de otro discípulo de Thurston, pero vamos, que está en la misma escuela, y Mirzakhani es alumna de Curtis McMullen. Entonces, por comentar un poco el motivo del por qué se lleva el premio Mirzakhani. Bien, bueno, pues entonces, un primer resultado que puede parecer un poco ingenuo de Mirzakhani, o un primer planteamiento, que es estudiar el número de geodésicas que no se autointersecan en una superficie de Riemann y que no tienen mayor longitud que una constante L. Se sabía, esto fue probado hacia 1940, que si tratamos con geodésicas en general en una superficie, este número es asintótico a E elevado a L partido por L. Esta cantidad es la cantidad de números primos menores que uno determinado. Es decir, que aquí hay una relación curiosa entre las superficies y la teoría de números. Entonces, Mirzakhani estudió esta cantidad de geodésicas, pero limitándose a geodésicas que no se autointersecan. Y entonces aquí el crecimiento no es exponencial, como en el caso de todas las geodésicas, sino que es polinómico. Con este planteamiento obtuvo una cantidad enorme de resultados, como por ejemplo reprobar la conjetura de Witten, que había sido probada en 1992 por Kontsevich, que también llevó medalla Fields en el mismo congreso que McMullen, y la prueba Mirzakhani, de una manera mucho más digerible que la prueba de Kontsevich, es decir, de una manera mucho más natural. Por otra parte, es muy destacable, y por esto también se ha llevado el premio Mirzakhani, el estudio de las geodésicas en el propio espacio de móduli. Entonces, el espacio de móduli tiene una estructura compleja, y entonces, aparte de las geodésicas reales, que se comportan de manera caótica, es decir, son como un fractal, digamos, dentro de ese espacio de móduli, están las geodésicas complejas. Es decir, es lo que se llama discos de Teichmüller, o son inmersiones holomorfas de un disco en el espacio de móduli. Entonces, Mirzakhani lo que demuestra es que la adherencia, que es, pues, para el que estudie topología sabe lo que es este término, lo que quiere decir adherencia, de una geodésica compleja, es una variedad algebraica. Además, existen muchísimas. En cada punto pues hay una geodésica compleja en cualquier dirección compleja. La manera de penetrar en este estudio, en el espacio de módulos, es a través de un fibrado donde permite simplificar la acción de un grupo SL2R, un grupo de matrices, sobre una representación de las superficies que son planas, digamos, o sea, serían planas, y donde estaría definida una diferencial holomorfa con singularidades que daría la estructura geométrica, porque no olvidemos que estamos hablando de superficies con estructura compleja o geométrica, tienen esa doble personalidad. Entonces, esto ha dado lugar a un resultado pues muy sorprendente, y una manera de trabajar, que es estudiando la acción de un grupo en un espacio y viendo cuál es el resultado de esa acción. Bien, vamos a tener que ir cerrando ya este programa, pero creo que, profesores, vamos a hacer una mención a precisamente un matemático que también ha sido premiado, y que en este mundo en el que es tan interesante encontrarnos con material divulgativo en abierto, precisamente esta persona de la que vamos a hablar tiene contenidos divulgativos en abierto que pueden ser muy interesantes para todos aquellos que quieran formarse y profundizar en el mundo de las matemáticas, ¿verdad? Sí. Sí, cada 4 años se celebra, como ya hemos comentado, el Congreso Internacional de Matemáticos, donde se entregan las medallas Fields, pero aparte se entrega el premio de Nevalina, el premio Gauss, la medalla Chern y el premio Lelavati. Este es un premio de divulgación a las matemáticas que este año lo ha conseguido un argentino, Adrián Paenza, por varios libros que tiene de divulgación de las matemáticas que, como bien dices, Juan Ramón, están en abierto en las páginas web del propio Adrián Paenza. O sea, que realmente con poner en Google Adrián Paenza, enseguida te lleva a la página web donde él tiene en abierto sus libros en PDF. Hay uno que es muy conocido en todo el mundo, que se llama Matemáticas, ¿estás ahí? Y bueno, yo lo he estado leyendo, y es de esas personas que son capaces de contarte de lo que todo el mundo habla, pero con una perspectiva nueva. Y entonces, bueno, pues le da un enfoque a las matemáticas para cualquier
persona que quiera leerlo, aunque no sea experto en las matemáticas, divertido, ameno, interesante, te lleva muy bien. Bien, pues nosotros tenemos que cerrar aquí este espacio que también hemos querido que sea un espacio divulgativo de las matemáticas. Tenemos que despedir ya a nuestros dos profesores. José Luis Estevez, muchas gracias. Gracias. Y a Beatriz Hernando, gracias. Gracias.